Hola, ¿qué tal? Yo soy Josmar Bolaños y en esta ocasión voy a hablar acerca de la introducción y la problemática. Para abrir el informe es importante entender por qué el sector financiero es uno de los más expuestos al riesgo digital. Hoy bancos, fintech, aseguradoras y sistemas de pago dependen completamente de las plataformas digitales que operan de manera continua y que manejan datos altamente sensibles. El Fondo Monetario Internacional señala que el riesgo cibernético ya no es solo un problema tecnológico, es un riesgo macrofinanciero capaz de afectar la estabilidad económica de un país. Esto se debe a la fuerte interdependencia entre instituciones financieras y proveedores tecnológicos. A nivel internacional, ENISA muestra que las amenazas más frecuentes y más severas incluyen ransomware, ataques DDoS, filtraciones de datos y fraude digital, afectando directamente a sistemas de pagos y servicios críticos. En México, el Banco de México reporta un nivel de madurez declarado del 82%, pero también identifica brechas importantes en inteligencia de amenazas, simulacros y supervisión de terceros. Todo esto nos lleva al problema central. Aunque existen estrategias y marcos documentados, no siempre se traducen en eficacia real ante incidentes severos. Por eso surge la pregunta clave: ¿las estrategias actuales de ciberseguridad son realmente eficaces para enfrentar el entorno digital contemporáneo? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. En esta segunda parte explicamos por qué es necesario evaluar la eficacia de las estrategias de ciberseguridad en el sector financiero. Primero, el sector enfrenta una alta exposición a amenazas avanzadas que comprometen sistemas de pago, infraestructura en la nube y datos sensibles. Esto significa que cualquier vulnerabilidad puede tener consecuencias operativas y financieras importantes. Segundo, existe una interdependencia sistémica. Una falla en una sola institución puede propagarse rápidamente de las otras, afectando servicios críticos como SPIE, compensación, liquidación o incluso la confianza del público. Tercero, aunque Banco de México reporta niveles altos de madurez declarada, persisten brechas importantes en inteligencia de amenazas, prueba de resiliencia y supervisión de terceros. Esto demuestra que el cumplimiento documental no garantiza eficacia real. Con este contexto, el objetivo general del estudio es evaluar el grado de preparación y eficacia de las estrategias de gestión de riesgos de la ciberseguridad en el sector financiero. Para lograrlo, analizaremos la exposición e impacto del riesgo, revisamos marcos y metodologías, comparamos diseño e implementación, estudiamos casos reales y finalmente proponemos recomendaciones priorizadas. En resumen, el reto no es tener estrategias, sino demostrar que realmente funcionan ante amenazas complejas. Gracias, doy pase a mi compañero. Hola, mi nombre es Alfredo Martínez y yo voy a exponer acerca del entorno de amenazas que existe alrededor de las instituciones financieras. Ya que si queremos realmente evaluar las estrategias de gestión de riesgos de ciberseguridad y ver si son adecuadas para hacer frente a las amenazas en el entorno digital, actual, precisamente es tener en claro qué tipo de amenazas existen y cuáles son las que normalmente están expuestas las instituciones financieras. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué el sector financiero? Pues es un objetivo atractivo, ¿no? Y el primer punto es, pues, la elevada exposición digital. Toda la cuestión de los servicios digitales a los cuales, por los cuales se brindan diferentes servicios a los usuarios, y el crecimiento de estos, servicios digitalizados, pues, exponen, prácticamente, una, una fuente atractiva, ¿verdad?, para los ciberdelincuentes.
También la forma en que se manejan las instituciones bancarias a través de redes de interdependencias eh, entre los diferentes actores, infraestructuras y servicios, los cuales dependen de unos a otros, pues esta red, de dependencias, pues se hace capaz de transformar una intrusión localizada en una disrupción prácticamente operativa, financiera o sistémica, ¿sí? Por otro lado, pues se encuentran también actores con otro tipo de motivaciones que van más del lado de político, por ejemplo, ¿no? El sector financiero es un objetivo muy atractivo también para el ciberdelincuente, pues porque se manejan diferentes transacciones que involucran dinero, datos personales y financieros, credenciales y sistemas, y, los cuales de entrada inherente, pues procesan transacciones de alto valor. Otro factor también muy común en los bancos es, por ejemplo, eh, el servicio de banca móvil, el trabajo remoto a través de sus empleados, el manejo de computación en la nube, la interconexión entre entidades, lo cual amplía el número de usuarios, dispositivos y terceros, y también es un punto en donde se amplía la superficie de ataque. Bien, hablemos ahora de las principales amenazas que existen dentro del sector financiero y comencemos precisamente con la parte de los ataques de denegación de servicio o DDoS, los cuales sobresalen por su frecuencia. Estos ataques tienden a bloquear sistemas, dispositivos, aplicaciones móviles o acceso a bases de datos. Y esto lo aprovecha finalmente el ciberdelincuente para realizar labores de espionaje, aplicar ransomware o robo de información. Hablando específicamente del ransomware, pues es especialmente grave porque combina lo que es el cifrado con la extorsión y también la posible filtración de información. Las fugas de información impulsan el robo de identidad, el fraude, extorsión e intrusiones posteriores. A esto se suman troyanos bancarios, spyware y malware, capaz de robar credenciales o controlar dispositivos que a simple vista parecen legítimos. Otro punto importante son las vulnerabilidades del día cero y componentes de uso extendido que son tecnologías, programas o servicios que son utilizados por muchas organizaciones al mismo tiempo. Y todo esto, pues, agrega también exposición y, pues, antes de que estas vulnerabilidades del día cero, pues, exista un parche eficaz para contenerlo. Específicamente hablando del ransomware, em, pues, es un malware que cifra o bloquea, sistemas y datos para exigir un rescate y pone precisamente a los dueños de las instituciones financieras, pues, en una situación vulnerable y en condiciones para ser extorsionados, em, presionado por la amenaza de divulgación de la información. Respecto al ransomware también, hay que decir que el ecosistema criminal, pues, ya actualmente ya se ha especializado también. Han evolucionado y ahora, hay intermediarios que venden los accesos o credenciales, y las mismas credenciales son comercializadas por otros, y el ransomware como servicio permite contratar malware e infraestructura para poder, provocar el daño, ¿no? Esto hace que finalmente se reduzcan las barreras de entrada y, facilita el acceso a actores con menor capacidad técnica para que adquieran funciones especializadas, y puedan provocar, los daños, eh, a las instituciones, financieras. Por otra parte, pues las amenazas se han extendido hacia aplicaciones, dispositivos,
y proveedores que funcionan como trampolín de entrada. Por ejemplo, algunas aplicaciones incorporan código dañino que se activa mediante actualizaciones posteriores. Una vez instalados, pueden persistir y lo que hacen es evadir la detección y capturar credenciales. Por ejemplo, en el 2021, una aplicación de transferencia comprometida permitió retirar efectivo sin tarjeta en bancos de México, por ejemplo. Así que en el sector bancario, el cliente simultáneamente, el cliente es simultáneamente un activo que debe protegerse, ¿no? Y un punto de exposición utilizado para acceder a cuentas o autorizar operaciones. Finalmente, pues no deja de, de tener una importancia la cuestión de la inteligencia artificial, que ahora en lugar de ser una herramienta útil para la evolución, pues se enfoca directamente a provocar el daño. Y ahora como una herramienta de provocación de daño, ya es utilizada para amplificar el engaño, producir phishing personalizado, voces e imágenes o videos falsos. Precisamente el día de antier salió la noticia por parte de la firma de verificación de identidad llamada SumSoft, que confirma que el fraude de apertura de cuentas digitales creció un 300% tan solo por el deepfake. Y el robo de control de cuentas de cuentas, de control de cuentas, o llamado también takeover, se disparó un 311%. ¿Sí? Entonces, también no olvidar la cuestión de actores relevantes, por ejemplo, ciberdelincuentes que pues están motivados económicamente, grupos patrocinados por estados, activistas y personas internas con acceso autorizado. Bueno, mi nombre es Uriel Ángel Briceño Rondón. En este apartado presentaremos el marco conceptual que sustenta nuestra investigación, ¿no? En este caso, la gestión del riesgo de ciberseguridad debe primeramente entenderse como un proceso continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso continuo busca identificar, analizar, evaluar y tratar y monitorear los riesgos que pueden afectar a una organización. Ahora, el objetivo principal de esto es preservar los tres pilares de la seguridad de la información, que en este caso es la confidencialidad, la integridad y la información. Como primer marco conceptual tenemos la ISO 27001. Ahora, desde esta perspectiva de esta ISO, el riesgo surge cuando una amenaza puede aprovechar una vulnerabilidad existente sobre un activo de información, lo cual, bueno, es por ello que la norma propone iniciar definiendo el contexto de la organización, identificar los riesgos, analizarlos según su probabilidad e impacto, evaluarlos y finalmente seleccionar el tratamiento más adecuado manteniendo un monitoreo permanente, ¿no? Es lo que nos señala esta ISO 27005. Ahora, continuamos con la NIS. CSF 2.0, lo cual esta NIS tiene un enfoque complementado, ¿no? Lo cual tiene como introducción una visión estratégica de la ciberseguridad, lo cual el NIS no solo se enfoca en proteger los sistemas, sino también en gobernar el riesgo, comparando el perfil actual de seguridad con el perfil objetivo de la organización que desea alcanzar, ¿no? Además, esta incorpora conceptos como el apetito y la tolerancia al riesgo, ¿no? Permitiendo que las decisiones estén alineadas con los objetivos del negocio. Ahora, tenemos también el BSBS D454, lo cual este marco es ¿cómo decirlo? Bueno, como caso, estamos enfocados en el sector financiero, ¿no? Lo cual este marco es del Comité de Basilea mediante el documento llamado BSBS, bueno, su nombre, D454, lo cual este documento nos habla que incorpora el concepto de ciberresiliencia. ¿Qué quiere decirnos esto? Que un banco no debe limitarse a prevenir ataques, sino que debe desarrollar capacidades para resistir, responder y recuperarse rápidamente de un incidente, ¿no? Y al
Al desarrollar estas capacidades, se va a minimizar el impacto sobre sus operaciones críticas, ¿no? Es lo que se nos señala este documento. Ahora, finalmente, también tenemos el documento BCBS de 516, lo cual introduce el concepto de resiliencia operacional, lo cual en este documento plantea que las instituciones financieras deben definir previamente cuál es la máxima interrupción que pueden tolerar antes de que un servicio crítico genere consecuencias inaceptables, ¿no? Para la organización, lo cual los clientes o la estabilidad financiera se debe verificar, ¿no? La máxima, bueno, la tolerancia que puede dar la interrupción de estos servicios, ¿no? Ahora, para cerrar el marco conceptual, sabemos que estas referencias nos muestran que la gestión del riesgo ya no consiste únicamente en evitar ataques, sino en desarrollar organizaciones capaces de anticiparse, de a la vez responder y continuar operando incluso cuando ocurre un incidente, ¿no? Bueno, pasamos al marco normativo y regulatorio. Bueno, una vez comprendidos los conceptos fundamentales, pasamos a estos marcos, que es el normativo y regulatorio, que en este marco reúne las normas internacionales y las buenas prácticas que orientan a las instituciones financieras. Orientan más que nada en la implementación de sistemas de gestión de seguridad, gestión de riesgo y resiliencia operacional, ¿no? Como primero tenemos la ISO 27001, en este caso del 2022. En este caso, esta ISO establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información o un CGSI. En este caso, su propósito es asegurar que la protección de la información forme parte, ¿no? De la estrategia organizacional mediante políticas, procedimientos, controles y un proceso de mejora continua. Ahora, un aspecto importante de esta ISO, bueno, de la 27001, es que alinea tanto los controles de seguridad con el nivel de riesgo, ¿no? Que la organización está dispuesta a aceptar. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que con su apetito de riesgo, esto permite que las inversiones en seguridad respondan a las prioridades del negocio y no únicamente a criterios tecnológicos. Además, esta norma fortalece también el marco institucional porque involucra a la alta dirección, ¿no? Tanto porque establece responsabilidades claras y promueve una cultura organizacional orientada a la gestión de riesgos y al cumplimiento normativo, ¿no? Y en consecuencia, esta ISO constituye una base sobre la cual integran posteriormente otros marcos, ¿no? Como la ISO 27005, ¿no? Y la NIST-AMI y la recomendación del Comité de Basilea, o los documentos que ya mencionas en el marco conceptual. Ahora, tenemos la matriz corporativa. En este caso hemos hecho la integración de esas referencias que permite construir un modelo de gestión integral, ¿no? Para el sector financiero. Lo cual la ISO 27001 sabemos que proporciona el sistema de gestión de seguridad de la información, el SGSI, también la ISO 27001 que establece la metodología para gestionar los riesgos, ¿no? El NIST que organiza las capacidades de ciberseguridad mediante un ciclo de gobierno, identificación, protección, detección, respuesta y recuperación, ¿no? Ahora, los dos documentos, que en este caso el documento de 454 que el cual fortalece la resiliencia, ¿no? De las instituciones financieras. Ahora, el otro documento que el de 516, que es el que complementa ese enfoque mediante principios de resiliencia operacional y continuidad de los servicios críticos, ¿no? Bueno, es por ello que estas referencias no deben entenderse como normas independientes, sino como unos marcos complementarios, lo cual su integración permite que una institución financiera gestione adecuadamente sus riesgos, ¿no? Sus riesgos, sus fortalezas, su capacidad de respuesta frente a incidentes, ¿no? Y que garantice la continuidad de los servicios esenciales para los clientes, ¿no? Bueno, ahora doy pase a mi otro compañero para que les dé más detalle, les siga explicando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Ahora me toca exponer el punto 5, que son estrategias y controles. Como vemos, hemos detectado tres momentos, que es prevenir, detectar y responder, con el objetivo de reducir, en este caso, la exposición, contener incidentes y sostener operaciones críticas. Para reducir la probabilidad del incidente, hemos detectado 5 puntos. La identidad de acceso, que en este caso es obligatorio y mínimo, ¿no? Privilegio, para responder al robo de credenciales de fraudes. El segundo es el cifrado de datos, en este caso en tránsito y en reposo. Reduce la exposición de datos en incidentes de proveedores.
El tercero es gestión de vulnerabilidades. Oportuno frente a fallas del día cero, documentado por la FSAP de México. El cuarto es segmentación y confianza cero, contiene la propagación hacia sistemas críticos y pago interconectados. El quinto es, en este caso, la diligencia de terceros. En este caso es una cláusula y planes de salida frente a proveedores de nube concentrados en la BCBS 2005. Acortar el tiempo de descubrimiento. En este caso, los 4 puntos es monitoreo continuo. En este caso, la inteligencia de amenazas frente a campañas apoyadas en la IA generativa. Detección de anomalías. Comportamiento transaccional. El malware el bancario creció en 200% interanual. Pruebas de intrusión. Equipos rojos frente a la amenaza persistente avanzadas. Y la gestión de bitácoras. Trazabilidad forense clave a naturaleza transaccional. En el caso Interbank, en este caso es responder aquí, ¿no? Que aterrizamos con nuestro caso de estudio. Son las medidas concretas: monitoreo especial de operaciones, depuración de usuarios bajo mínimo privilegio, deshabilitación de descargas, refuerzo de monitoreo de transacciones sospechosas y la activación de comités interdisciplinarios en DTI. El riesgo legal y continuidad. En este caso son medidas que se alinean con las funciones de proteger, detectar y responder, según la NIST. El punto que queremos resaltar es que existieron controles declarados, pero eso no es tener evidencia comprobada de su eficiencia. Continuando con la siguiente diapositiva, podemos tener en cuenta que la finalidad es recuperar, restablecer la operación y la confianza. Esto incluye continuidad del negocio, con sitios alternos bajo la norma ISO, restauración validada de datos, en este caso por la pérdida de información en la que consecuencia más frecuente es el ransomware. En el caso de Interbank, la confusión entre la falla y el ataque elevó el riesgo de lo que los usuarios cayeran en canales fraudulentos, por lo que insistimos en la comunicación de crisis en un control de seguridad. No solo un tema reputacional, en este caso son lecciones aprendidas para que no se puedan repetir. El mismo error frente a campañas cada vez más sofisticadas. Bueno, compañeros, continuando con la exposición, me presento. Mi nombre es William Ramírez Crispín. En esta sección vamos a hablar sobre el caso de Interbank 2024, exposición de datos. Más que nada en esta sección se va a analizar el incidente de Interbank ocurrido en octubre de 2024, un caso que fue relevante porque combinó la interrupción de algunos canales digitales con la exposición de información de clientes, ¿no? Bueno, el 30 de octubre del 2024, Interbank comunicó el incidente y señaló que había iniciado acciones de más que nada de monitoreo, ¿no? Posteriormente, Indecopy ya abrió una investigación preliminar y la SBC realizó los labores de supervisión. Luego, ya el 13 de noviembre, Interbank informó a la SMV las medidas adoptadas, ¿no? Entre ellas ya la identificación, contención y erradicación del incidente, la revisión de usuarios y privilegios, la restricción de descargas y el fortalecimiento del monitoreo. Claro, además también se activaron equipos interdisciplinarios de tecnología, ciberseguridad, continuidad de riesgo, asuntos legales y comunicaciones, ¿no? Estas acciones más que nada se relacionan con las funciones de proteger, detectar, responder el NIST, ¿no? En este caso, sin embargo, el análisis se basa únicamente en información pública y no constituye tanto una auditoría técnica del banco. Bueno, a continuación vamos a ver algunos aspectos que fueron confirmados y cuáles aún no se conocen públicamente. Entre los hechos confirmados se encuentran la interrupción de canales, la exposición de datos de clientes y las medidas de contención y monitoreo declarada por Interbank. Sin embargo, no se conoce públicamente cuál fue el vector inicial de ataque, el número exacto de afectados, todos los datos comprometidos, el tiempo de permanencia del actor ni la causa raíz. Por ello, no sería correcto más que nada atribuir el incidente a phishing, malware, APIs o tales proveedores sin evidencia oficial. La exposición de datos también puede generar consecuencias posteriores como phishing, el phishing, suplantación de identidad, fraude y pérdida de confianza de los clientes.
La principal lección es que declarar controles no demuestra que estos hayan sido eficaces, ¿no? Sino que una estrategia madura debe evidenciar capacidad de prevención, detección o respuesta y recuperación, también protección de la privacidad y comunicación de crisis. En conclusión, para este apartado, la resiliencia financiera no consiste solamente en reaccionar, sino más que nada en aprender del incidente y mejorar continuamente, ¿no? Como ya lo mencioné, este caso demuestra que la madurez de una organización se mide por su capacidad para probar que sus controles funcionan ante un incidente real. Bueno, ahora voy a dar pase a mi compañero. Hola, Josmar Bolaños nuevamente por aquí. En esta parte hablaremos acerca de la preparación y eficacia. En esta sección analizamos el grado de preparación del sector financiero frente al riesgo digital. En primer lugar, encontramos que el diseño de las estrategias es sólido. Las instituciones cuentan con políticas, marcos y estructuras de gobierno bien definidas. Banxico reporta un 82% de madurez declarada y tanto el FMI como Basilea confirman que la regulación está alineada con estándares internacionales. Incluso el Banco Central Europeo muestra que el diseño es consistente en Europa. Sin embargo, cuando pasamos a la implementación, aparecen brechas importantes. Banxico identifica fallas en inteligencia de amenazas y simulacros. El FMI señala deficiencias en monitoreo continuo y pruebas avanzadas. ENISA muestra que los incidentes más severos ocurren en instituciones con controles definidos pero mal implementados. Basilea evidencia fragmentación entre países y el SB advierte sobre una dependencia elevada de proveedores tecnológicos. En resumen, el diseño existe, pero la implementación no alcanza la complejidad del riesgo actual. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva hablamos acerca de la eficacia comprobada y aquí encontramos la mayor debilidad del sector. Banxico aclara que su evaluación es una autoevaluación, lo que introduce un sesgo importante. El FMI enfatiza que la resiliencia debe medirse por resultados observables, no por cumplimiento documental. ENISA demuestra que en incidentes reales muchas instituciones fallan en detectar, contener y recuperar servicios críticos. Basilea señala que las pruebas son insuficientes y poco realistas, y el SB confirma que la recuperación es más lenta de lo esperado. Estos hallazgos revelan patrones claros: diseño fuerte, implementación desigual y eficacia limitada. Además, persisten brechas en inteligencia de amenazas, monitoreo continuo y supervisión de terceros, junto con sesgos derivados de auditorías tradicionales. La conclusión es contundente: el reto no es cumplir, sino demostrar resiliencia real ante incidentes severos. Gracias, doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, vamos a ver ahora las mejoras y recomendaciones. En esta idea, lo que sostiene en todo el punto es la implementación media, eficacia del banco que reportó un 82% de madurez declarada, pero es una autoevaluación institucional que no siempre refleja la capacidad operativa real. El FMI insiste que no hay que medir con resultados observables. En este caso, los tiempos de recuperación, de contención, no solo son auditorias documentales. El propio caso de Interbank confirma este patrón. Hubo medidas declaradas, pero sin evidencia forense ni causa raíz confirmada. En este caso, para que nos quede más claro, este problema no es exclusivo del Interbank. Revisamos 3 sanciones regulatorias, que son el Capital One, que fue multada con 80 millones de dólares por fallas de gobierno en la nube. La filial de ICBM, que sufrió un ransomware, que interrumpió su participación en el mercado de bonos del tesoro. Y Equifax, que expuso los datos de millones de personas por una vulnerabilidad conocida, que nunca en este caso se contuvo. Los 3 casos muestran la misma brecha.
diseño correcto, implementación e insuficiencia. Bueno, a partir de esta evidencia proponemos 10 recomendaciones priorizadas. Las 5 primeras son de prioridad alta. El gobierno directo, en este caso, son ejercicios semestrales de crisis con el directorio. El segundo es identidad y acceso, el MFA, obligatorio revisión trimestral de cuentas privilegiadas. El tercero son detección e inteligencia de amenazas. El cuarto, recuperación, que son las pruebas integrales de restauración de sitio alterno. El quinto, tercero y nube, un mapa de dependencias críticas con planes de salida, siguiendo los principios de Basilea del 2025. Del siguiente 5 completan la hoja de ruta. El sexto, reporte de incidentes con una plantilla alineada del formato FIRE del FSB y comparable con el estándar europeo. El séptimo es una segmentación, migrando hacia una arquitectura de confianza cero. El octavo, una comunicación de crisis ensayada con clientes de mercado y regulaciones. El noveno, en este caso, la eficacia y métricas de indicadores de cumplimiento e indicadores de resultado. El décimo es un aprendizaje organizacional con seguimiento obligatorio de las acciones correctivas hasta su cierre. Hola, ¿qué tal? Josmer Bolaños nuevamente por aquí. En esta sección presentamos las conclusiones generales del análisis. Primero, confirmamos que el sector financiero opera en un entorno altamente expuesto y profundamente interdependiente. Esto significa que un incidente severo no solo afecta a una institución, sino que también puede propagarse rápidamente y generar impactos sistémicos. Segundo, aunque las instituciones cuentan con marcos y políticas sólidas, la implementación de los controles sigue siendo parcial y heterogénea. Persisten brechas en inteligencia de amenazas, monitoreo continuo y supervisión de terceros. Tercero, la eficacia comprobada es limitada. Las autoevaluaciones tienden a inflar la percepción de madurez y las pruebas reales no demuestran resiliencia suficiente ante escenarios severos. Con esta evidencia se confirma el patrón que hemos visto en todas las fuentes: diseño fuerte, implementación desigual y eficacia débil. Finalmente, la hipótesis planteada al inicio se valida. Las estrategias actuales son necesarias, pero no suficientes para enfrentar amenazas avanzadas. El reto central es demostrar resiliencia real, no solo el cumplimiento documental. En esta diapositiva vamos a hablar acerca de la conclusión principal que responde directamente a la pregunta de investigación. Las estrategias actuales de evaluación y gestión de riesgos de ciberseguridad son sólidas en su diseño, pero solo parcialmente adecuadas para enfrentar el entorno actual de amenazas. Existen marcos, estándares y regulaciones suficientemente desarrollados para orientar la gestión del riesgo cibernético, y las organizaciones han fortalecido sus capacidades de prevención, monitoreo, respuesta y continuidad. Sin embargo, persiste una brecha entre el cumplimiento formal y la eficacia operativa. La preparación es desigual y depende de factores como recursos, madurez tecnológica, liderazgo y cultura de seguridad. Los casos analizados muestran que incluso instituciones con controles avanzados continúan expuestas a incidentes con impactos operativos, financieros y reputacionales. En resumen, el principal desafío no es la ausencia de estrategias, sino su implementación consistente, su actualización continua y la capacidad de demostrar eficacia comprobada. Para cerrar la exposición, presentamos las prioridades que permiten avanzar de la gestión del riesgo hacia una verdadera resiliencia cibernética. Primero, integrar el riesgo cibernético en la gobernanza y en las decisiones del negocio. La resiliencia no es solo un tema técnico, es un tema estratégico. Segundo, evaluar continuamente amenazas, vulnerabilidades, activos y escenarios de impacto. El entorno cambia rápido y las evaluaciones deben ser constantes. Tercero, fortalecer la gestión de terceros, servicios en la nube y cadenas de suministro, que hoy representan puntos críticos de exposición.
Cuarto, probar regularmente los planes de respuesta, recuperación y continuidad operativa. Sin ejercicios severos no hay evidencia de resiliencia. Quinto, establecer métricas que demuestren la eficacia real de los controles, no solo el cumplimiento documental. Finalmente, impulsar una cultura de seguridad respaldada por la alta dirección y promover la cooperación dentro del sector financiero. La resiliencia cibernética no se alcanza únicamente cumpliendo una norma, sino desarrollando la capacidad de anticipar, resistir, responder y recuperarse de incidentes sin comprometer los servicios financieros críticos. En un sector interconectado, la seguridad de cada institución contribuye a la estabilidad de todo el sistema. Muchas gracias por su atención.